El siglo XX fue un periodo marcado por violencia y luchas en el nivel mundial y en España. Guerras mundiales civiles e infracciones de los derechos humanos caracteriza este tiempo en la historia. Había una guerra civil en los años 1936 hasta 1939 en España que precede al reinado del franquismo. Antes del estallido de la guerra, las mujeres estaban logrando avances reales y tangibles hacia la igualdad. Después de la guerra o establecido el reinado de Francisco Franco y sus nacionalistas, la mujer volverá a casa. Por 40 años, solamente rompido por la muerte del dictador, la mujer gradualmente progresa. El permiso marital fue abolido en 1975, las leyes contra el adulterio canceladas en 1978, el divorcio fue legalizado en 1981 y una primera despenalización del aborto en 1985. Pero hoy hablaremos sobre la mujer en la Guerra Civil Española, su lugar en milicias y sus trascendencias. Empezamos con el derecho de votar realizado en el año 1931, con restricciones asociadas con el tiempo, dominado por la Iglesia Católica, incluyendo su perspectiva de la mujer tradicional trabajando desde la casa y la sistema política caracterizado por la transición entre reinados liberales y la monarquía. Aunque era difícil hacer cambios, España podía seguir en los caminos de países más liberados, hablando del pensamiento y el lanzamiento del movimiento feminismo, como los Estados Unidos y Gran Bretaña. Tanto es así que las mujeres pudieron luchar junto a los hombres y brindar un apoyo crucial, pero principalmente del lado de la República, dividido entre los nacionalistas, liderado por Francisco Franco y compuesto por fuerzas militares, y la República. Durante el tiempo de guerra, las mujeres no solo luchaban de forma física, sino también ayudaron en cualquier forma que pudieron, en la oficina, factorías y todos modos de producción, facturando materiales que son útiles de la lucha. Desde allí, mujeres tenían que asimilar muchos trabajos que solo los hombres dominaban. Más impresionante todavía es que combatieron en todos los frentes de la contienda. Al menos 73 de ellas murieron luchando y 31 fueron consideradas desaparecidas en combate. Además, estas mujeres se situaron entre los 14 y los 67 años, en oposición directa con el servicio militar obligatorio para los varones que empezaba a los 21 años. Aunque las mujeres prestaron su ayuda a los hombres durante la guerra, no mejoró la posición republicana y circuló propaganda sobre enfermedades venéreas que infectaban a los hombres. En otras palabras, eran una distracción y no servían a los militares de ninguna manera cuantificable. La mayoría de las mujeres que lucharon en la guerra eran comandantes para la República. Esto se explica con la mente progresiva y democrática de la República, pero hay casos en donde los nacionalistas empleaban a la mujer a pesar de su perspectiva tradicional de su lugar. Entre ellas, María Paz Martínez Unciti y su hermana Karina fundaron el grupo nombrado Auxilio Azul, que era activa durante la guerra y empleaba a miles de mujeres que suministraron comida, ropa y cobijo para los perseguidos, falsificaron documentos, llevaron curas a dar misas clandestinas, crearon una red de casi 300 enfermeras que atendieron a los enfermos y los heridos. Además, organizaron rutas de escape a territorio rebelde y mantuvieron escondites, entre ellos uno en el mismo edificio donde un periódico socialista tuvo sus oficinas. Además, infiltraron el servicio de inteligencia militar y descubrieron la identidad de varios agentes republicanos trabajando en la zona franquista.
y recogieron información que se empleó en la persecución de republicanos después de la guerra. Además, las mujeres franquistas comunicaron información sobre el despliegue de tropas republicanos y cometieron actos de sabotaje y fueron activas en el campo de espionaje y contraespionaje y en procesar inteligencia. Encarnizada en los debates a Clara Campoamor. Sí. Diríamos que las 4 mujeres de mayor resonancia en toda esa etapa de la vida política española fueron usted, Clara Campoamor, Federica Montseny y Margarita Nelke. La visión cambiante de las mujeres en la guerra civil se pueden ver en los carteles. Las identidades de género son consolidados a través de las imágenes y la propaganda de la guerra es una vía útil para ver la visión republicana de la mujer. La producción más fuerte de estas imágenes fue durante el primer año de la guerra, cuando había un ambiente de esperanza rodeando los derechos de las mujeres. En muchos carteles de la época, las milicianas, el nombre para las mujeres que participaron en la guerra, llevan monos azules. Los monos son tradicionalmente masculinos, así que con esta elección de ropa, los republicanos sugieren que si las mujeres adoptan características masculinas, ellas pueden ser parte de la guerra. En realidad, solo era un grupo pequeño de mujeres anarquistas y republicanas que llevaban los monos en su vida. Y los monos fueron más como un símbolo del principio de la guerra, no un cambio real en la vida cotidiana de las mujeres. Además, aunque estos carteles mostraron mujeres fuertes, muchas veces su papel en los carteles era convencer a los hombres a luchar, y en algunos carteles que mostraban mujeres trabajando, hay un hombre que es el jefe observándolas. También había una apropiación republicana de la idea de maternidad, especialmente la agrupación de mujeres antifascistas veían la maternidad como una herramienta de guerra. En los medios de comunicación como los carteles, la prensa y la radio hablaron sobre las madres antifascistas. Su papel en la guerra era crecer soldados y apoyar la mentalidad republicana en la casa. Así que, aunque las republicanas estaban luchando por el cambio, su visión de los papeles de género, la mayoría, se mantuvo igual, porque su visión de la mujer se limitaba al hogar. Sin embargo, estos carteles tenían una influencia importante y pueden ser vistos como un antecedente de figuras como Rosie the Riveter en los Estados Unidos. Y como Sofía ha dicho, el papel de las mujeres no solo era simbólico en la propaganda, pero muy concreto también a través de su papel en el ejército. Una miliciana muy famosa fue Lisa Odena, quien fue uno de los líderes del movimiento comunista. Ella era catalana y fue jefa de la columna republicana que intentó conquistar Granada en 1936. Pero en el mismo año ella se suicidó antes de las fuerzas franquistas le capturaron. También había un batallón de mujeres en Segovia y en Cataluña organizaron un batallón femenino para defender Mallorca. En Asturias se formó un pequeño grupo de milicianas y una de ellas llegó a ser capitán de una compañía de ametralladoras. Así que las milicianas eran una parte sustancial de la guerra, mostrando su compromiso con la libertad política. En su lucha activa por una democracia, ellas estaban luchando por un futuro más feminista. En 1936 también, Francisco Largo Caballero, el líder del Partido Republicano de momento, estableció algunas disposiciones para retirar
a las mujeres del frente y se acabó con la etapa de las milicianas, aunque su presencia continuaba en la retaguardia. Hablemos sobre las mujeres que le dieron mayor resonancia en aquella etapa de la vida política española. Lo significativo es que a mediados de los años 30 las ideologías conservadoras rechazaron con su mayor ímpetu el trabajo femenino, asalariado precisamente ya que la participación de la mujer en el mercado tendría que aumentar. Lo que preocupaba a los hombres como el conservador Juan Gaya era que en esos años las chicas eran de clase media, ya no podían aceptar el matrimonio como la única misión de su vida. Es decir, que al menos eran más selectivas a la hora de elegir a su marido o a la pareja con la que tenían que convivir. Lo que temían era una ruptura del código del género que defendía tanto la supremacía del hombre en aquellos tiempos como la subordinación de la mujer. Y más aún el despliegue de las demandas femeninas que se dieron, las cuales podían llevar a cuestionar el rol tradicional de una esposa dócil que se creó en la etapa del franquismo. El rechazo al trabajo femenino. Hablemos un poco de ello. Se sabía que era remunerado, más se centraba en la creencia de la dependencia económica que de la mujer era vital para poder salvaguardar una jerarquía tanto de género de la familia. Es así como la esposa asalariada llegó a constituir un símbolo de degradación masculina. El rechazo no era exclusivo de un sector social en aquellos tiempos. Si bien los ideólogos conservadores eran los que más se vociferaban, sin embargo todas las clases mostraron la hostilidad hacia el trabajo femenino extradoméstico. Y aunque no lo expresaban en su doctrina ni en su político de las izquierdas, los cuales lo practicaban, la actitud que adoptaron los anarquistas y socialistas eran sumamente ambivalente, ya que aquella adaptación teórica del derecho, por así decirlo, femenino, el trabajo era remunerado y se unía al rechazo en la práctica. Aún no obstante, las posturas iniciales aceptaron dicho derecho que se les tenía que otorgar a las mujeres. Prácticamente desde aquella creación de dicho movimiento, el movimiento anarquista ligado al derecho de la mujer y al trabajo remunerado con su derecho de la autonomía e independencia. De hecho, podemos decir que al discurso sobre el trabajo de las mujeres se le sumaría el hecho de la experiencia laboral femenina, la cual siempre ha estado oculta, pero más bien no es de extrañar ya que la mayoría de mujeres habían tenido en aquellos primeros años los sectores industriales. Más que todo la siderurgia, eran personas como podemos observar en los videos, los cuales se dedicaban a este tipo de trabajo. No obstante, en los servicios era más que todo el servicio doméstico, en el comercio ambulante, en las clases tanto medias o en la agricultura. Aunque de cierta parte, estos trabajadores económicos también habían sufrido cuestiones de género. Es por eso que Mayre Terán nos contará un poco. Era una ridiculez, era lo de Falange, lo que te enseñaba, porque a coser tenías que presentar un trapo así con distintos puntos de cruz. En 1933, la mujer conseguía el derecho de voto tras una larga lucha. Esto se hizo posible tras las elecciones de 1936, en la cual una comunista vasca, Dolores Ibarruri, se convirtiera en vicepresidenta de las Cortes Republicanas. Al estallar la Guerra de las Mujeres, se movilizaron a pesar de haber diversas excepciones, las cuales podemos mencionar. No hubo milicianas como en otros lugares, pero estas sí pudieron trabajar tanto en refugios como enfermeras, tanto como auxiliares sanitarias o cavando trincheras. Servicio de guardia.